empezar con el estado de nutrición. Bueno, es examinar el estado de nutricionistas y metabólicas que tiene el organismo. Y aquí lo más importante es el peso para precisar el aumento o disminución del peso de nuestro cuerpo. También depende mucho de las vitaminas identificadas del déficit o exceso de alimentación. Y lo que evaluamos también es la distribución del tejido adiposo, que implica también la anamnesis alimentaria, que obtenemos que el peso, la talla, la edad, se realiza actividad física, hábitos alimenticios y también el horario de alimentación. El índice de masa corporal se mide en miligramos de temperatura en metros cuadrados. Se denomina sobrepeso cuando el índice de masa muscular es mayor a 25. Y esto se realiza por la medición del perímetro de la cintura. Se realiza a la altura del ombligo, y si esto es mayor a 102 centímetros en hombre y mayor a 88 centímetros en mujeres. Hay diferentes formas de determinar esto que estás abordando. ¿Está bien? Una de ellas es mediante la valoración del índice de masa corporal. ¿Estamos? Otra es tomando la medición del perímetro abdominal. ¿Sí? Y ahí tienen valores de normalidad, y si se supera ese valor de normalidad estamos hablando, pues, ¿entiendes? Ahora, incluso también en algunos casos podemos medir el perímetro braquial, ¿no? Y es diferente, pero lo más importante, y eso tienes que señalar y tienes que ordenarte, es tomar en consideración, ¿no? Lo que más se usa es el índice de masa corporal, aunque dentro de la estrategia de manejo de pacientes diabéticos se trataría de esto del perímetro abdominal, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros debemos de tenerlas claras, ¿está bien? Ya les he dicho, acá no me van a venir a leer las cosas. Se supone de que ustedes han elaborado 8 diapositivas y se han dado la molestia de revisar el libro o los libros, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser información de un solo libro. Entonces, y por ende, o sea, la diapositiva que tú has elaborado tienes que conocerla bien, o sea, no puedes estar confundiendo lo que está puesto ahí en tu diapositiva. Otra cosa que es importante tener en consideración, y lo habíamos dicho la vez pasada también, es el hecho de, en relación a lo que es el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Es totalmente diferente en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, y tan diferente tanto en el varón como en la mujer. Si bien es cierto, en la literatura, en los libros, en el Argente, por ejemplo, no hace esa disquisición de sexo, o sea, lo pone ahí el ejemplo de manera general, pero eso no es tan cierto porque, como les estoy diciendo, tenemos que valorar el índice de masa corporal para poder hacer el diagnóstico nutricional de acuerdo al grupo etario y de acuerdo al sexo, ¿ya? Entonces, existen cartillas, ¿no? Estandarizadas para lo que es nuestro país, que es totalmente diferente a lo que puede pasar en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Entonces, y están aprobados y es lo que se utiliza en el Ministerio de Salud. Y que es una herramienta para poder hacer el diagnóstico nutricional en niños, en adolescentes, en adultos, en adultos mayores. O sea, todo eso se trabaja por grupos etarios. ¿Está claro? Y eso tienes que recalcar, ¿no? Bueno, sigue, ¿verdad? Ya, bueno, dentro de la clasificación encontramos bajo peso, lo normal, sobrepeso y también la obesidad. Que en el bajo peso se da menor de 18.5, lo normal se da entre 18.5 hasta 24.9, y a partir de 25 en las rentas es el sobrepeso y la obesidad. Sí. Bueno, en las enfermedades portadoras neurológicas, en estado avanzado se da el que es el síndrome de inclinación. Esta se puede mostrar una persona con astenia, cansancio, también anorexia y la pérdida de peso. Dentro de la impresión diagnóstica, se presenta un paciente postrado en una cama, también la disminución del tejido celular subcutáneo de las masas musculares, también como vemos en la imagen, ¿no? Los saltos son mucho más marcados, las fosas temporales excavadas y las mejillas hundidas. Por ejemplo, quiero hacer una observación. O sea, si tú acá pones como título impresión diagnóstica, o sea, tiene que ver el diagnóstico, ¿sí o no? Entonces, si yo pongo
No, yo quiero que aprendas, ¿está bien? Yo quiero que aprendas. Si lo dejamos así y no hacemos ver o notar los errores, entonces nunca vamos a aprender, ¿no es cierto? Entonces, si yo por ejemplo hablo de un síndrome de impregnación, ese tendría que ir en lo que es la impresión diagnóstica. Y para poder hablar de este síndrome, o sea, debe de cumplir ciertas características, ¿no? Y dentro de ellos están lo que acabo de decir. Entonces, todo ello es importante que tú lo señales, porque si tú hablas de impresión diagnóstica, estás hablando ya de un diagnóstico, pues, como su nombre lo indica, ¿entiendes? Entonces, tú puedes tener impresiones diagnósticas de carácter sindrómico, puedes tener impresiones diagnósticas de carácter etiológico, puedes tener una impresión diagnóstica de carácter nosológico, de lo que hemos hablado la vez pasada cuando abordamos historia clínica, ¿no? ¿Sí? De manera general hemos hablado esto. Ahora estamos desarrollando, estamos viendo la primera parte de la historia clínica, ¿sí? De manera desglosada y con mayor detalle. En todo caso, si nosotros ponemos esto de manera equivocada, entonces un poco que vamos a desviar la atención de muchas personas. ¿Y cómo es esto? ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces hay que ordenarnos, hay que corregir esas cosas. O de repente el libro pues está así, ¿no? Sí, me hago esa pregunta, ¿no? De repente la equivocación está en el libro, entonces habrá que corregirlo al libro. Por favor, dense la molestia de revisar. Tú has tenido 2 semanas y más para poder revisar tu tema, y con mayor razón debería estar bien hecho. Vamos. Mira, bueno, es un paciente con catexia que es un síndrome de deterioro progresivo, que bueno, aquí se da, como les dije, los marcados y la disminución del tejido subcutáneo. En esto se pierde más del 10% de masa corporal. Y ahí vemos también una paciente con una fase caquética. ¿Quién va a ser facies? ¿Dónde está? ¿Qué facies es la que está en la parte inferior? Caquéxica, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza esa facies caquéxica? Se caracteriza porque generalmente la piel está pegada al hueso. Esta fase se da generalmente en situaciones de enfermedades irreversibles, por ejemplo, podría ser un cáncer en estado terminal, entonces las personas se manifiestan de esta manera. Ya. Entonces vas a hablar de esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice, ¿no? Entonces lo que va a sobresalir acá, o va a resaltar, ¿no es cierto?, son las prominencias óseas. ¿Debido a qué? Debido a que ha habido una disminución bastante considerable, lo que es una disminución del tejido celular subcutáneo, vamos a decir, de la grasa, así como también de la masa muscular, de tal manera que esa estructura, ¿no es cierto?, la piel, tiende a pegarse a la estructura ósea, ¿no? Y dando la apariencia de hueso y pellejo, ¿me entienden? Entonces, prácticamente en esa paciente, si ustedes la ven, o sea, se está dibujando la calavera. Las prominencias óseas se hacen visibles debido a esta disminución considerable del tejido celular subcutáneo de la masa muscular. Entonces va a hablar más adelante, pero estamos aprovechando para poder hablar de ello, ¿no? Ahora, si vemos en la figura de la parte superior, ¿qué llama la atención? Lo mismo, pero ya no en la cara, sino a nivel de dónde, del tórax, ¿cierto? Y todo lo que es el miembro superior, ¿cierto? Que en este caso vendría a ser el derecho. Pues son cosas que sí te tienen que llamar la atención. El otro día estuvimos pasando visita en la cama 177, no hace mucho que ingresó una paciente, servicio de medicina B. ¿Quién se ha pasado a la 77? ¿Sí? Esa señora, por ejemplo, no está... tiene una facies caquéctica, así tan parecida a la de la señora, ¿no es cierto? Bien delgadita, ¿no es cierto? Bien delgadita. No, levantas la sábana o levantas las frazadas y vas a ver realmente pues, esa disminución considerable en lo que es tejido celular subcutáneo, así como también la masa muscular. A los pacientes con caquexia van a tener una característica que con el correr del tiempo van a tener bien la famosa bolita de Bichat. La bolita de Bichat, ¿cierto? ¿Está claro? Vamos, continúa Yamilet, ¿no? Vamos. Lo que vendría a ser en el estado de hidratación, en condiciones que es primero la sobrehidratación, que esto se da en la acumulación de líquido en el organismo. Bueno, y eso es que retiene más líquido de la que elimina. Si en eso podemos encontrar lo que es la presencia de edema, también el aumento de los hepatolitos.
de agua corporal y el incremento de peso. El signo la importancia de la hidratación es porque esta logra lubricar las articulaciones y también la temperatura corporal. Como les dije, el signo más la presencia de edema. ¿Qué signo es ese? Es una fibromatosis. ¿Ah? A ese le llaman signo de Romaña, y está en los libros, ahí es la figura clásica que muestran los libros, ¿no? En relación a lo que es el signo de Romaña, ¿no? Entonces, mira, una cosa, cuando hablamos de sobrehidratación, o sea, quiere decir que el paciente tiene más agua de lo que le corresponde en el organismo, ¿está bien? Entonces, ahora, la sobrehidratación puede ser por ingesta o por administración endovenosa, ¿no? Como parte de la terapéutica, ¿no? Entonces, ese paciente puede estar sobrehidratado, ¿por qué? Porque de repente la enfermera se olvidó y le pasó más líquido de lo que debería haberse administrado. Entonces, y comienza a haber una acumulación de líquido, ¿no? Que se hace evidente muchas veces en determinadas partes del organismo. Y nosotros tenemos que ser muy acuciosos, tenemos que ser muy observadores para poder determinar si mi paciente se está sobrehidratando o no, ¿no? Y una forma bien práctica, muchas veces cuando el paciente, por decir, hablando del ámbito hospitalario, está recibiendo terapia hídrica, ¿no? Y le están pasando más de lo debido, entonces fácilmente se va a hacer presente un signo a nivel de la conjuntiva vulvar, ¿ya? Entonces la conjuntiva se va a edematizar, se va a hinchar, vamos a hablarlo así para que se entienda, se va a edematizar, ¿ya? Y se va a formar como una especie de una estructura gelatinosa a nivel de la conjuntiva vulvar, ¿no es cierto? Así como hay vulvar, también hay otra conjuntiva, ¿no? Sí. Tarsal, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar y van a revisar. Los que no saben, revisan. ¿Qué es eso? Lo que ya revisaron, pues ahí nomás queda. ¿Está bien? Claro que más adelante vamos a hablar de ello, ¿no? Pero es importante saber eso. Entonces aparece una alteración tipo gelatinosa a nivel de la conjuntiva vulvar. Entonces, que te hace pensar en que ese paciente se está sobrehidratando y tú tienes que indicar el cese de administración de líquidos. Si es joven, ese paciente pues en ese paciente van a entrar a actuar mecanismos de compensación que hacen de que ya pues el organismo al poner en juego todos los mecanismos de compensación, o sea, no tiene ningún problema, ¿no? Pero no ocurre eso en niños ni tampoco en adultos mayores. Si a un niño lo sobrehidratas, ese niño se puede morir. Si a un anciano lo sobrehidratas, puede hacer un edema agudo del pulmón, puede morir. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, ¿no? Si el paciente está sobrehidratado o no. Ahora, muchas veces puede haber una acumulación de líquidos que pueden conllevar a la presencia de lo que nosotros conocemos como edema, ¿no? Pero el edema se va a presentar como parte de una cuestión patológica, ¿no? O sea, va a ser un signo de alguna patología que está presente, ¿no? Entonces, el edema puede ser de diferentes causas, ¿no es cierto? Y la presencia del edema que se puede visualizar a nivel de la piel, tejido celular subcutáneo, va a ser una manifestación de alguna enfermedad, ¿no? Que puede estar condicionando esa acumulación de líquido a nivel de ese espacio, ¿está bien? Del espacio intersticial, ¿correcto? Y por eso es que en la diapositiva nosotros podemos ver, ¿no? Esta clasificación, ¿no? ¿De qué? De Godet, ¿no es cierto? El signo de Godet, ¿no es cierto? Que nos va a permitir evaluar si el paciente tiene o no tiene Godet o OVA positiva. ¿Está bien? Entonces tenemos diferentes grados, ¿no? ¿Sí? Vamos, te estoy ayudando, mira, acá gracias, no, yo te estoy ayudando, no dices nada. ¿Estamos? Entonces, acá justamente tú vas a mostrar, ¿no es cierto? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y las características que debe de reunir, ¿no es cierto? En la evaluación, ¿no es cierto? La piel, ¿no? Al producirse el hundimiento y la recuperación, ¿no? Yo creo que ahorita lo va a decir. Ahora, acá por ejemplo, ¿no? Bueno, esta fotografía, esa es un edema a nivel sacro, ¿no? Entonces, este es un edema, ¿no? A nivel de la región distal del miembro inferior, y lo que ven ahí en sí es un ejemplo que en sí entra a tallar en lo que es incremento de volumen o edema de carácter inflamatorio,
que tiene otra fisiología, otra fisiopatología, ¿no? Y por lo tanto la etiología es totalmente diferente al edema que normalmente nosotros conocemos. Este es más de carácter inflamatorio, porque algo pasó y que generó un proceso inflamatorio y por ende un incremento de volumen a nivel del ojo, ¿no es cierto?, a nivel del párpado, pero de carácter unilateral, ¿no? Unilateral. Es como si a ti te dieran un golpe, ¿no es cierto?, y se te hincha el párpado, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Me peleé o me golpearon y se me hinchó. ¿Y por qué se te hinchó? Porque el golpe generó un proceso inflamatorio, ¿no? Y condujo a la salida de líquidos del intravascular al extravascular o al intersticio. ¿Está bien? Entonces, pero la causa fue otra y la fisiopatología es otra. Vamos. Ahora sí, te dejo, a ver, termina la diapositiva. El edema se hace manifiesto, se puede también del signo de frío o de concentración y se mide mediante 4 grados. El primer grado es de leve depresión, que esta desaparece instantáneamente. El de grado 2 puede llegar a ser visible hasta 4 milímetros, esta desaparece en 15 segundos. La de grado 3 la depresión es de 6 milímetros y esta desaparece en un minuto. Y la de grado 4 llega a medidas de 1 centímetro y desaparece de 2 a 5 minutos. También encontramos tipos de edema que localizado desaparecen en el transcurso de las horas del día. El edema de Clive se puede observar también en los miembros inferiores y que existe borramientos de estructuras anatómicas, como el que vemos ahí. El edema sacro se observa en la almohadilla sacra del paciente, que podría ser esta referencia, y la nasalta, que es un edema generalizado, que esta puede darse en el rostro, también en el abdomen, en los miembros el edema es un tema que lo vamos a ver más ampliamente, más adelante, ¿no? Porque está considerado dentro de uno de los temas a desarrollar. Quiero que lo hagas un poquito más rápido, por favor. La deshidratación se da por el déficit de agua corporal, que también está acompañado de déficit de sodio. Y las causas más frecuentes es por la falta de aporte o de ingreso, también por el uso excesivo de diuréticos, vómitos, diarrea excesiva, sudoración excesiva y también por la poliuria, que esta es mayor a 3 mililitros. Es importante y en esta se ve por la disminución de defensa de la piel y es en el signo de pliegue, ¿no?, que se realiza, puede ser en la parte anterior del tórax, al tocarlo y levantarlo, al tocar la piel y levantar, y si esta se queda es por signo de deshidratación. También tiene mucho que ver el color de la orina y la cantidad. Si es un color claro es normal, si es un color amarillo intenso es recomendable tomar mucho más agua, si es un amarillo oscuro es tampoco que no está recibiendo suficiente agua el organismo. El color naranja ya es un signo de deshidratación. Y también el tono marrón es del signo de deshidratación, también puede indicar sangre en la orina. También la cantidad, lo normal es de 800 a 2000 mililitros, y como le dije, poliuria es mayor a 3000, y dentro de los signos también de deshidratación encontramos ya poliguria, que esta es menor a 500 mililitros. Mira, algo que es importante, ¿no? Cuando nosotros queremos evaluar si el paciente está o no deshidratado, tenemos que evaluar pues, cosas, ¿no? Sobre todo la mucosa oral. Si esta mucosa oral está seca o está húmeda, ¿no? Porque si está deshidratado, ¿cómo va a estar la mucosa? Seca. Húmeda, ¿no? Seca. La lengua va a estar oral, mucosa seca. Y esto que acabas de mencionar en relación a lo que es el famoso signo de pliegue, generalmente el signo de pliegue se evalúa más en pacientes pediátricos, en niños, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente pequeño que está cursando con cuadros diarreicos acompañado de vómitos, ¿no?, constantes, ese niño fácilmente se va a deshidratar. Entonces, ¿puede tener signo de pliegue? Sí. El signo de pliegue puede estar presente y desaparecer rápidamente, ¿no?, lentamente y muy lentamente, ¿ya? Es diferente, ¿no? Desaparece rápidamente, lentamente y muy lentamente, pero hay presencia del signo de pliegue. Tú haces la carpita en el abdomen, generalmente en los niños se hace en la pared abdominal, entonces levantas la piel y cuando es muy lentamente, entonces desaparece difícilmente, o sea, regresa a su estado normal pero muy lentamente. Entonces, ¿qué te indica eso?
de que ese niño está sumamente deshidratado, ¿no? Entonces se habla de deshidratación leve, deshidratación moderada y de deshidratación severa. Entonces, si es muy lentamente, ten en cuenta de que ese niño va a tener una deshidratación severa. Ahora, aparte de ello, o sea, el estado de conciencia también va a estar alterado. Un paciente que está sumamente deshidratado va a ser un paciente que no va a dejar de llorar, porque no hay otra forma de decir, oye, sabes que estoy mal, tengo sed, no te va a decir. Inclusive cuando hay una alteración del estado de conciencia, ese niño no va a poder beber, pero si el niño todavía está consciente, va a beber ávidamente, ¿ya? Pero cuando ya hay una alteración del estado de conciencia, no bebe, así se lo ofertes, aunque sea un tanque de agua, no lo va a tomar. ¿Entienden? Y muchas de esas características en cuanto al comportamiento del paciente, o sea, te va a indicar el grado de severidad de la deshidratación. Ahora, aparte de ello, ¿no? En los niños pequeños, por ejemplo, tú evalúas si ese niño muchas veces está llorando, producto de la deshidratación, pero muchas veces tú tienes que evaluar si ese llanto es con lágrimas o sin lágrimas. Y si es un llanto sin lágrimas, te habla de severidad. ¿No? Te habla de severidad. Entonces, en las personas adultas igual, ¿no? O sea, una forma también podemos tomar en consideración lo que es el signo del pliegue, sí. Pero a veces en pacientes ancianos, el signo del pliegue te puede confundir, ¿ya? Por las mismas características de la piel dada la edad, ¿ya? Entonces puede aparecer un signo de pliegue positivo, no un pseudosigno del pliegue positivo. Pseudopositivismo, ¿no? Por las características propias de la piel del paciente senil, ¿no? Pero es importante también la anamnesis, ¿no? O sea, agarra y te dice, ¿saben qué? He estado con cuadros diarreicos durante toda la noche, he estado vomitando, no tomo líquidos igual, estoy a cada rato en el baño, y lógicamente que la mucosa oral va a estar seca, la lengua va a estar saburral, puede haber signo de pliegue, va a estar un estado de ánimo opuesto al suelo. ¿Por qué? Porque es un paciente que al perder líquidos también pierde electrolitos, ¿no? Y por ahí yo veía, ¿no? Ahí dice déficit de agua corporal, déficit de sodio, ¿no? Si pierde agua, pierde electrolitos. Y principalmente, ¿quién? El sodio. Y el sodio tiene que ver mucho con la alteración del estado de conciencia, ¿no? Entonces va a haber alteración de carácter neurológico toda vez que haya esta pérdida. Sí. Toda, sin más. Bien, más, no te corto. la cabeza mejor. Eso es especial. Sí. ¿Qué apellidas? Sí. Vamos a hablar sobre lo que es actitud y postura. Con lo que es actitud y postura, esta va a estar dada por una relación que tienen los distintos elementos del cuerpo entre sí. Esta va a ser lo que es una actitud compuesta, que es decir, una actitud normal. Va a haber cierta diferencia entre lo que va a ser actitud y posición o postura. Con respecto a lo que es actitud, esta va a ser el acto preparatorio o la puesta de tensión del cuerpo antes de realizar una función. Y lo que es posición o postura va a ser que esta, cuando es pasiva, va a hacer sin esfuerzo y con poco, sin esfuerzo muscular y con poco esfuerzo. Con respecto a los tipos de actitud, vamos a tener la actitud de pie. En esta va a estar la actitud de guía normal. Va a ser propia de la especie humana. Su estado de equilibrio va a ser entre la acción de la gravedad y otras fuerzas opuestas, como la contractura tónica de músculos antigravitativos, que en estos músculos van a estar los de la nuca, del canal vertebral, los glúteos y los extensores de los miembros inferiores.
la presencia del cojigente gaseoso abdominal, la aorta repleta de sangre y adosada a la columna vertebral y el freno pasivo de las articulaciones. Su línea de gravedad se va a encontrar o va a pasar por las articulaciones del hombro, cadera, rodillas y pies. Con respecto a lo que es la actitud erguida cómodo de descanso, esta va a necesitar poco esfuerzo muscular. La pelvis, en relación a lo que es la articulación de la cadera, se va a ir hacia atrás y su centro de gravedad va a estar por detrás del punto de rotación de la cadera. En esta actitud vamos a encontrar lo que es una lordosis lumbar disminuida y su sifosis dorsal se va a encontrar un poco más acentuada. Vamos a tener también lo que es la actitud erguida forzada militar. Los gráficos, todo lo que estás mencionando está en el gráfico, ¿no? Entonces aprovecha, estás ahí. Sí. Esta es la posición erguida, cómoda o en descanso, ¿no? Se caracteriza porque la línea de gravedad pasa por tales estructuras. Vamos. Esta va a ser la actitud normal, la actitud de descanso cómoda, y justo esta es la que vamos a hablar, que es la actitud erguida forzada militar de firmes, que esta va a tener una fuerte contracción de los músculos espinales, como podemos ver acá, y esta posición no se va a poder mantener por un largo tiempo. Y también vamos a tener lo que es la posición de Meyer, que en esta posición vamos a tener lo que es la cadera y las rodillas en extensión, y su línea de gravedad va a estar por detrás de la cadera y delante de las rodillas. Acá no. Sí. Ahora, hablando de lo que es de la actitud de decúbito, vamos a ver que esta va a ser una actitud espontánea que va a optar el paciente al momento de acostarse en una cama o camilla. En estas pueden ser ya sea activo o pasivo. En el activo el paciente va a poder adoptarlo o modificarlo voluntariamente. En cambio, en lo que es el pasivo, vamos a tener pacientes que van a estar o se van a encontrar en coma, inconscientes, caquéxicos o incluso dinámicos. Sobre todo aquellos pacientes que tienen alteración del estado de conciencia. Sí. Entonces muchas veces pues están en una sola posición de decúbito, ¿no? O cúbito pasivo, ¿no? O sea, no hacen nada, no molesta a nadie, ¿no? Están ahí, ¿no? Pero estos pacientes pues muchas veces tienen que ser movilizados. ¿Por qué? Porque no lo pueden mantener mucho tiempo en la misma posición, porque va a traer consigo la presencia de otro tipo de lesiones, ¿no? Las famosas úlceras por presión, ¿no? Entonces, por ende, hay que cambiarlo de posición. Si en un momento está el decúbito dorsal, tendrás que ponerlo de decúbito lateral, ya sea derecho, izquierdo, muchas veces también de decúbito ventral, ¿no? Entonces, todos esos cambios de posiciones van a contribuir a que el paciente no se te complique con otro tipo de lesiones. Vamos. En esta actitud de decúbito vamos a tener lo que es el decúbito dorsal o supino, en donde el cuerpo del paciente va a descansar sobre el dorso o sobre su espalda y que va sobre la región posterior del cuerpo, ¿sí? Porque no solamente es dorso y espalda, sino también hay otros puntos. ¿Sí? Está con rojito. Son los talones, en toda la región posterior, ¿sí? Hay diferentes puntos de apoyo, ¿no? Sigue. Y lo que se menciona es que va a ser el más antifisiológico, ¿no? Sí, antifisiológico, así lo menciona Suros. No. Y en esta posición vamos a ver la presencia del descenso de la mandíbula y la semiapertura de la boca. Ya. También vamos a tener lo que es el decúbito ventral o prono, que en esta actitud o posición vamos a ver que va a facilitar lo que es la eliminación de gases y también va a facilitar lo que es la expiración en pacientes asmáticos y también en pacientes efisematosos. Va a estar apoyado en lo que es el acromión, mamas en caso de mujeres, genitales, rodillas y dedos de los miembros. En caso de decúbito lateral vamos a tener lo que es el decúbito lateral derecho e izquierdo. Con lo que respecta a decúbito lateral derecho, en esta posición se va a evitar lo que es el peso del hígado y va a favorecer lo que es la circulación del contenido gástrico en el duodeno. Con respecto a lo que es el decúbito lateral izquierdo, se menciona que va a ser mal soportado, excepto en pacientes portadores de hernia hiatal. Esto para disminuir lo que es el ángulo cardioesofágico de His.
es el decúbito pasivo, que en ese se van a encontrar pacientes enfermos que no pueden cambiar de posición, como ya lo había mencionado, pacientes que se encuentran en cama con actitud flácida, laxa, en coma, paralíticos. ¿Qué es una actitud compuesta? O posición compuesta. Una actitud normal. Compuesta. Normal. ¿Qué es? Una actitud normal. Normal. ¿Eso es normal? ¿Así se llama? Sí. ¿Qué es una compuesta? ¿Ah? Cuando decimos compuesta. A ver, Cuando no presenta ninguna alteración. ya, ¿y? ¿Qué más? Saludable, ¿no? Saludable. Sí, porque No necesariamente, puede estar enfermo, pero de repente su patología no condiciona a que esté en una determinada posición. ¿Sí o no? O sea, paciente con posición compuesta o actitud compuesta es aquel que puede cambiar con facilidad de una posición a otra. Si está echado, puede sentarse. Si está sentado, puede pararse. ¿Me entiendes? Ya puede cambiar. Y de estar parado puede volver a echarse, ¿no? Entonces puede cambiar. Entonces eso lo vamos a encontrar, ¿no? también vamos a tener lo que son los decúbitos forzados, que en Es ese diferente, ¿no? Sí, sí. que vamos a tener lo que es el opistótonos o la posición de opistótonos. En esta, el cuerpo del paciente se va a encontrar en una forma de arco de contrariedad. Ahí eran los errores, encontraste, ¿no? Dice que estaban errados, Sí. ¿o no? Sí, busqué en el chamorro y había como que un poco más exactas las posiciones. Ya, no sé dónde habría sacado lo otro y estaba... Sí, lo siento. Vamos a ver. Ya. El cuerpo se va a encontrar en forma de arco, como se presenta en la imagen, en un arco de cavidad posterior. Esta va a estar presente en lo que es en la enfermedad del tétanos. Y esta posición va a estar descansando o bien en la cabeza y en los pies y a veces en lo que es el cuello. Claro, y se arquea, ¿no es cierto? Ajá. Se arquea el cuerpo. Ya, vamos, sigue. Luego tenemos lo que es el pleurostótonos, que vamos a tener acá del derecho o izquierdo. Y este va a ser cuando el paciente va a flexionar su cuerpo sobre un lado, sobre el derecho o sobre el otro lado. El arqueamiento ya también es de manera lateral, Sí. ¿cierto? Lateral. Entonces puede ser derecho o izquierdo. Y estas dos, por ejemplo, tienen que ver mucho con una patología que se denomina Tétanos tétanos, laterales de Savage. ¿no? Vamos, sigue. Sí. Y esta va a estar presente en lo que es el tétanos lateral de Savage. Luego tenemos lo que es el ortóstonos, que este va a estar... o va a ser un- Ah, ya. Va a ser la posición de ortóstonos, que Quiero esta... escuchar. Ortóstono. A ver, lee bien. ¿De qué? Ah, el tétanos lateral de Savage. ¿Es así? No, allá abajo. Ah. Ya, vamos a ver la posición de ortóstonos, que esta va a ser que esta posición va a ser característica de lo que es el tétanos recto del Larre, y que el paciente va a mantener una actitud recta, y en esta el paciente se puede mantener o se puede levantar en una sola pieza. Sin embargo, esta posición se puede ver interrumpida por una crisis convulsiva. Ahí falta un to. ¿No? Falta un to, ¿no? Ortóstono. Sí, ortóstono. Por eso suena raro, ¿no? Ay, perdón, doctor, se me fue. Ya. Sigue, Es sigue. cierto, ya, y luego tenemos lo que es el prostótonos, que esta también va a ser llamada posición en gatillo de fusil, que va a estar presente en la enfermedad del tétanos en bola, y donde el paciente se va a encontrar encorvado hacia adelante en posición fetal con una extensión en el cuello. Generalmente, cuando la vez pasada hablamos de la posición negativa del fusil, puedes encontrar al paciente generalmente en el cúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Y lo que va a llamar la atención, o sea, cuando tienes esa posición fetal, en donde las rodillas van a estar flexionadas y pegadas al abdomen, ¿no? Y con hiperextensión del cuello. Entonces, si tú evalúas si es que hay o no presencia de rigidez de nuca, la va a ver. O sea, rigidez de nuca positiva. ¿De qué te habla? ¿De qué te habla? De una irritación meningia. ¿También? De una irritación meningia. Entonces, vamos a hablar de meningitis. Gracias. Sigue. Eso es todo, amigos.
Ah, ya, Me perdón. falta el cuarto. Para resolver, va a ser que el decúbito, podemos ver que va a ser, vamos a encontrar pacientes que no pueden notar esta posición y pacientes que sí pueden notar la posición. En caso de aquellos pacientes que no pueden notar esta posición, es aquellos pacientes que se encuentran en ortopnea, es decir, aquellos pacientes que en esta posición de decúbito van a tener dificultades para respirar. Por ello necesitan estar sentados o parados. Y la ortopnea sería estar sentado, sí, está bien sentado o apoyado en varias almohadas. Ya, justo el otro día hablábamos, ¿no? ¿Has escuchado o no? O sea, generalmente cuando nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pues conforme va progresando la enfermedad, ¿no es cierto? Va progresando la enfermedad, a un inicio el paciente pudo haber estado durmiendo con una almohada, luego con dos, luego con tres, luego sentado, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Entonces, y a esa posición de sentado en la cama se le llama ortopnea. ¿Qué pasaría si lo haces dormir sin almohadas a ese paciente? O sea, no se muere. Ese paciente, incluso en estadios iniciales, o sea, puede tolerar el decúbito dorsal. Pero llegada una determinada hora en la noche, ese paciente va a despertar súbitamente, con esa sensación de falta de aire. Y lo primero que va a hacer es buscar una ventana, y va a abrir la ventana abruptamente y va a empezar a querer respirar porque supuestamente le falta aire. Pero ¿qué es lo que ha pasado en ese paciente? Lo que ha pasado es una reabsorción de los edemas, ¿ya? Entonces los edemas se han fundido durante la noche y de repente, ¿por qué? Porque durmió con los pies elevados, entonces no se reabsorben los edemas y esos edemas ¿a dónde pasan? Ese líquido ¿a dónde pasa? Al intravascular, ¿no es cierto? Entonces es como si tú sobrehidrataras a ese paciente, entonces lo que va a conllevar es un encharcamiento de los pulmones. Entonces, al haber mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar, ese paciente va a sentir esa dificultad respiratoria y que se va a manifestar con falta de aire. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se le llama? Disnea paroxística nocturna. Continúa. También vamos a tener a pacientes que se van a encontrar en posición genupectoral, que esta posición es donde el paciente va a estar, si no está mal dicho, va a estar en posición ventral, en decúbito ventral, perdón. Sin embargo, apoyado. ¿Cómo se llama esa posición? ¿Cómo se llama esa posición? ¿En qué patología se ve? ¿Ah? Pericarditis con derrame, ¿no es cierto? Ahí está en tu diapositiva. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Posición? ¿Qué posición es esa? ¿Mahometana? ¿Ah? Sí. Mahoma. Ah, ¿qué fue Mahoma? ¿Ah? ¿Quién fue Mahoma? ¿Ah? Una persona influyente religiosamente. ¿Quién es Mahoma? Por eso dice Mahoma, ¿no es cierto? Entonces adoptan esa posición mahometana. Y esto está aplicado en lo que es la pericarditis. Llegando a tu casa vas a googlear un poco, ¿ya? Vas a revisar quién fue Mahoma. Y debido a él se tiene el nombre pues, de la posición mahometana. Vamos, Ya, continúa. y pacientes que pueden adoptarlo van a ser activos y pasivos. Con lo que respecta a activos, van a ser aquellos pacientes que pueden realizar diferentes o acomodarse en diferentes posiciones. Entre ellos vamos a tener lo que es el estado indiferente, en el cual el paciente puede llegar a estar, va a estar... Generalmente esas posiciones se ven en personas sanas. Sí. ¿No? O personas que de repente pueden tener una patología X, pero que no necesariamente va a condicionar alguna alteración. ¿Ya? Y vamos a tener también lo que es el estado preferencial, en el que el paciente va a necesitar o va a optar por una posición más cómoda en el que disminuya ya sea su dolor, su disnea o incluso palpitaciones. Luego vamos a tener el estado obligado, en el que la persona va a estar, valga la redundancia, va a estar obligada a obtener dicha posición para evitar molestias con su enfermedad o patología, ¿no? Es en caso de artropatías, parálisis y dolores. Y también vamos a tener, y luego tenemos lo que es el pasivo, que ya
como ya lo mencioné, va a tener o se van a encontrar pacientes que no pueden moverse voluntariamente y con ayuda de alguien más, en caso de coma, raquesia y parálisis. Y con respecto a los tipos de decúbito, va a ser... Bueno, eso ya lo vi. Eso ya. Ay, ¿Algo? Falta que ya me termine una parte. ¿qué te faltaba? Me faltaba una diapositiva, solo por el tiempo. ¿Cómo veías tú? Bayón, doctor. Bayón, Bayón, Sofía. doctor. Sí, Sofía. Sofía, ya. Vamos. Bueno, la anterior clase, doctor, me había quedado en esta diapositiva. Bueno, la tercera posición que mencionaba era la posición de rodillas y la posición arrodillada, que es la que vemos en esta imagen, y la posición semiarrodillada, la que mencionaba que muchas mujeres quieren. Pero no tiene mayor relevancia, mayor pero no tiene mayor ¿Creen? ¿Me creen? No siempre. Puede ser al revés. Bueno, después de esa tercera posición, bueno, no se menciona mayor importancia clínica, está la posición de pie. Esta es considerada la posición pues universal que nosotros tomamos y esta presenta variantes. La posición nilótica, que es una posición que semejante a la de la cigüeña, que presentaban sobre todo a las personas que vivían en Egipto cercanos al Nilo. Luego está la posición que tienen aquellos pacientes, aquellas personas con enfermedad de Parkinson. Como se ve en la imagen, ellos están inclinados hacia adelante, con los brazos adosados y semiflexionados, y un temblor permanente y la fase característica de esta. Ella va a hablar de marcha. Ella va a hablar de marcha parkinsoniana y por lo tanto seguro que va a resaltar la posición que debe adoptar el paciente con esa enfermedad. ¿Qué más? Los hemipléjicos también. La de los enfermos. Marcha hemipléjica. Sí, bueno, como tercero, aquellos enfermos del sistema nervioso, sobre todo aquellas enfermedades relacionadas al cerebelo. En este caso, los pacientes van a tener las piernas separadas. También va a hablar de marcha. La marcha, sí. para tener más equilibrio. Y en pacientes igual también la marcha hemipléjica. No, y bueno, las otras dos, que igualmente ya estaba mencionando algo mi compañera, son la posición de ortopnea y otras dos posiciones más. La de ortopnea, como ya se mencionaba hace un momento, la tienen los pacientes de disnea intensa. En primer lugar, estos pacientes comienzan colocando almohadas en su espalda, como menciona, para mantenerse en una posición sentada, pero luego Tú sí debes saber quién es Mahoma. Es un líder religioso, fundador de Islam. ¿No? Así está. Entras, ¿quién es Mahoma? Y lo primero que te va a salir es eso que acaba de decir. ¿Sí o no? Ahí está la famosa posición, ¿no? Genupectoral, ¿no es cierto?, de plegaria mahometana. ¿Sí o sí? Bueno, en esta posición de ortopnea, como menciono, comienzan colocando diferentes, 1, 2, hasta 3 almohadas, por ejemplo, detrás, en la parte de la espalda, pero luego esta gran necesidad que se esté adelante. Luego, otra posición es la posición sentado o inclinado hacia adelante, parecida a la posición de ortopnea. Esto de igual manera lo presentan pacientes en derrames pericárdicos por presentar grandes cardiomegalias o tumores mediastínicos. Y la posición de plegaria, mahometana o genupectoral, que es como la que vemos en esta imagen. De hecho, ambas posiciones se relacionan a que van a liberar los pulmones y facilitar la respiración de estos pacientes. Y eso sí sería todo. Gracias. Bailando. Ya está fácil.
Ya está abierto fácil. ¿Por qué recién están entrando? No, ya está. Ya está. Vamos. Madre de Dios, los sancionamos. Que vaya llamando lista. Están todos. Nos ha contado. Nos vamos a enterar, ¿ah? Nos vamos a enterar. Vamos. No hay nada, dice. No hay nada. Oh, ya. Ya fuiste. Vamos. Esperar ya. Descargado. Pero ya estaba. Ya estaba. Sí, ya está. Preséntalo. Modo presentación. Y yo, buenas tardes, doctor y compañeros, se voy a hablar sobre marcha, examen de la marcha, sobre el examen físico. Bueno, en mi contenido, primero voy a hablar sobre las generalidades, segundo sobre la simbología de la marcha, tercero la descripción de las marchas. Primero tenemos el claudicante, parkinsoniana, de pato, equina, tren de Linkford, en tijeras, hemiplegia secadora. Hemiplegia secadora. Hemiplégica secadora. Coreica, coráxica y acásica. Bueno, en generalidades sabemos que la marcha va a ser un complejo de acto que va a permitir el desplazamiento del individuo como resultado de una elaboración mental en la que van a participar diversos órganos, aparatos y sistemas. Primero, en la neuroanatomía, acá va a haber una realización motora compleja y aprendida que se va a tornar automática y personal, y en la que van a participar el sistema nervioso central, el periférico y el sistema musculoesquelético, así como las estructuras óseas, articulares y laberinticas. Y bueno, la marcha normal, acá durante la marcha el peso del cuerpo va a ser soportado por el miembro inferior, mientras que el otro ejecuta el movimiento de la progresión, y aquí bueno, la pelvis va a rotar levemente hacia el lado de la progresión. ¿Cómo se explora? Primero debemos de evaluar si el paciente va a presentar un déficit motor evidente a la inspección o va a emplear algunos dispositivos de apoyo, ¿no? Puede ser algunos aparatos ortopédicos o una silla de ruedas. Asimismo, se va a poder recabar la información de la forma en la que el paciente se ve incorporado en la silla. Segundo, se le va a pedir al paciente que camine con libertad dentro del lugar donde va a estar observando. Y tercero, se pueden apreciar alteraciones características de la marcha, como las marchas anormales. Cuarto, vamos a tener que valorar la posición del cuerpo, la libertad y la simetría de los movimientos, también las posibles desviaciones, el recorrido, los movimientos asociados como el balance de los brazos, y también valorar el movimiento asociado de los ojos, la cabeza, el tronco, la presencia de inestabilidad, la base de la sustentación, la lateralización, el arrastre o el levantamiento fisiológico de un cuerpo. Y seguidamente se va a solicitar al paciente que camine de puntillas, después apoyándose en los talones y por último en tandem. ¿Cómo es tandem? Marcha en tandem. Sí, es que camino en puntillas, en talones y hago una marcha en tandem. ¿Cómo es el tandem? A un pie delante del otro. ¿Segura? ¿Ese es en tandem? ¿No ha revisado usted?
Tienen que revisar, si hay términos nuevos hay que revisarlos. Primero tenemos la marcha claudicante. Pregunta de examen, marcha de examen. Esa La pregunta más sencilla de vuestro examen y les aseguro que no la van a marcar. La marcha claudicante, esa va a ser causada por la circulación sanguínea insuficiente en las extremidades inferiores, aunque también va a poder ser un signo de problema neurológico. Bueno, las características en la simetría, el paciente puede mostrar un patrón de marcha simétrico, es decir, un lado puede moverse de manera diferente al otro. También va a haber un acortamiento de la fase de apoyo, en la que la extremidad afectada se puede observar una reducción del tiempo que va a permanecer en el suelo, ¿no? Lo que va a ayudar a evitar el dolor, y las alteraciones en la postura, que bueno, acá la persona puede inclinarse hacia un lado o... ¿Cuál es el nombre, perdona? Melanie, ¿qué? ¿No? Benavente. Melanie, te voy a suspender la exposición. Te estás mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y quiero que vuelvas a hacer tu exposición. Tus diapositivas. Si no, yo te voy a jalar. ¿Sí? ¿Ustedes son las dos del grupo que han hecho ese tema? No, yo ¿O ella te está colaborando? No, yo solo hice el tema. Tú eres la que has hecho la revisión en internet o en archivos antiguos sobre el tema. ¿Sí? Solo me tocó mi tema. Todas. A ver, pasa la siguiente. La siguiente. Es el mismo viejito en el video, te apuesto. Siguiente. Siguiente. No más. Bien, yo le voy a pedir una cosa por eso. Si se les ha dado con tiempo los temas, los tienen que hacer. O sea, no se trata, oye, pásame tu información, ¿sabes qué? Mira, me ha tocado tal tema, ¿no? Y lo reviso y lo chamo. Y lo presento como si fuera mío. ¿No? Deben de saber de que los alumnos al final, o sea, los delegados, me hacen llegar toda la información habida y por haber en relación a los temas de exposición. Y por ende, se genera pues un archivo, ¿no?, de diapositivas. ¿Sí? Mandable que eso ocurre. ¿Estamos? ¿Cuándo va a ser con él? Bueno, lógico, ya no vas a tener la misma nota, ¿no? El lunes. El lunes no vengo. No, pero el miércoles. ¿Quién sigue? Aparte de marcha, ¿qué tema? ¿Ah? De ahí le pasamos ahí. Delegado, qué mal. Ya. Está huevo. Estás del otro lado. ¿Tú eres? ¿Quién va a empezar? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Paola Caballero. Paola Caballero. Sí. Ya, bueno, ante todo, buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar
sobre el tema de fascias, que es un tema muy importante, ya que es uno de los principales signos que podemos ver en historia clínica, comenzando con la ectoscopía. Nos va a permitir deducir un posible diagnóstico, ya que con solo ver al paciente podemos saber cuál es el motivo de consulta. Siguiente. Bien, entonces acá vamos a definir qué es una fascia. Vamos a ver que la fascia va a ser un conjunto de la configuración anatómica, los rasgos expresivos, ya que no va a ser normal como lo podría ser la normal o compuesta, como vemos acá, que va a ser una expresión atenta, pero cuando ya es algo patológico puede expresar, por ejemplo, ansiedad en la fascia, ¿no? Claro, lo que tú mencionas, ¿no? Configuración anatómica, rasgos expresivos, coloración de la cara. O sea, te va a hablar muchas veces de una determinada patología, ¿no? Que hace de que de tan solo verle la cara tú puedas decir, este paciente tiene tal cosa. Este es su diagnóstico, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Como dice, ¿no? Por ejemplo, la coloración de la cara, si vemos que es un paciente que tiene una coloración amarilla, podemos sospechar de la ictericia, por ejemplo. Acá podemos ver... Y si sospecho de ictericia, ¿qué patología está interesando? Constipación en las vías hepatobiliares. Y te dicen que todo está normal. Puede ser una enfermedad del hígado, una hepatopatía. Está normal. Puede ser también renal. Está normal. Anemia, está normal. Mentira, puede ser una enfermedad. Escuchen, la ictericia, si bien es cierto, en un alto porcentaje puede ser debido a problemas a nivel hepático, vías biliares, pero también puede ser de origen hematológico. ¿No? De origen hematológico, ¿no? Entonces ahí tenemos a la famosa anemia hemolítica. Entonces cuando existe una destrucción de los glóbulos rojos, entonces se va a liberar, o el glóbulo rojo va a dejar libre su contenido. ¿Cuál es su contenido del glóbulo rojo? La hemoglobina, ¿no es cierto? Y esta hemoglobina, pues, o sea, al circular libremente en el torrente sanguíneo va a ser capturada, ¿no? ¿Por quién? Por el patrullero, ¿no? ¿Y quién es el patrullero? El patrullero viene a hacer ¿qué cosa? La aptoglobina, que va a intervenir en lo que es el proceso de degradación de la hemoglobina y hace de que se transforme en bilirrubina, ¿no? Y esta producción excesiva de bilirrubina, que en este caso va a ser de bilirrubina indirecta, a predominio indirecto, o sea, le va a dar esa coloración amarillenta a la piel y a las mucosas, que se denomina ictericia, ¿ya? Y es de causa hematológica y no es de causa hepatoviral. Vamos, continúa. Entonces, como les explicaba, cuando va a ser una fascia normal o compuesta, vamos a ver una expresión facial atenta, aparte que la coloración va a ser acorde a las variantes étnicas, como podemos ver acá, y también va a haber una simetría, cosa que no podemos ver cuando hay una alteración, porque puede haber alteración en la anatomía, la morfología, la coloración y la expresión, como ya lo dije. Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar con la primera, que va a ser la fascia peritoneal o hipocrática. La llaman hipocrática porque la ha estudiado el padre de la medicina, que es Hipócrates. Y es acá, como podemos ver acá, que aparte de ser una fascia caquéxica, podemos ver que puede ser una fascia peritoneal, porque estamos observando en la paciente que tiene una intensa angustia y sus ojos van a estar hundidos en las órbitas, aparte que está acompañada de ojeras oscuras. Y la piel va a ser pálido terrosa, lo que nos dice que la piel va a ser clara, pero que a la vez va a tener un tinte un tanto beige o un marrón claro. Y esto también va a estar acompañado de sudor frío y viscoso. Esto nos puede indicar una peritonitis generalizada, lo cual asociamos al sudor frío viscoso, ya que nos referimos a un shock séptico debido a esa inflamación por esta peritonitis, ¿no? Que puede ocurrir por un traumatismo o si no por una apendicitis. Ustedes seguro que han tenido experiencia en casa, ¿no? ¿Ustedes han visto a una persona cuando en la familia se enferma? ¿Cambia de cara o no? ¿Sí o no? Adopta otro tipo, o sea, hasta a veces lo desconoces, ¿no? Cuando tú ves a una persona postrada en cama, inclusive en un hospital, a veces ni lo reconoces, en serio. No lo reconoces, a pesar de que ha sido tu pata de lana, tu amigo de muchos años, o sea, o amiga,
No agarras y está echada en una cama de hospital y a veces ni la reconoces. Te tienen que hablar o darte señales de, hey, estoy acá, soy yo, ¿no? Para poder reconocerla. No es de que a veces seamos sobrados los médicos, sino que realmente ocurre esto, ¿no? De la famosa facies hipocrática, ¿no? O sea, que es una facies descompuesta. Es una facies descompuesta, en donde el paciente cambia de carita, ¿no? Cambia de carita producto de la enfermedad que adolece el paciente. Entonces, por eso dice, oye, inclusive dice, no, o sea, estás desencajada, te dice, ¿no? Ya sea varón, tienes una facies desencajada, ¿no? Estás desencajado, desencajada, tienes una facies descompuesta, producto de una patología, ¿no? Entonces, por eso es que a veces ni lo recuerdo. ¿Qué pasa contigo, no? ¿Eres tú? ¿No? Con los ojitos hundidos, ¿no? Otra facies, ¿no? Muy propia de las enfermedades, ¿no? También lo podemos asociar a un shock irreversible, que en este caso va a ser un fallo en la circulación, ya que, como podemos ver acá, la irrigación no viene a través de las arterias hacia los tejidos. Esta es una circulación normal, pero en el caso del shock irreversible es cuando ya no va a poder llegar el oxígeno a los tejidos, por ende ya no va a ser posible solucionarlo. Luego tenemos a la facies febril, que más que todo se relaciona con infecciones virales o bacterianas, pero también con procesos inflamatorios, más que todo. ¿Qué más? ¿Parasitarias puede ser? ¿Puede ser parasitaria? ¿Puede ser parasitaria o no? Sí, podría ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser de carácter oncológico? Sí, También. ¿Sí? Ya, miren, un alto porcentaje de las causas de fiebre pueden ser de carácter infeccioso o parasitaria, ¿no? Pero hay un bajo porcentaje, que es mínimo, que pueden ser de causas no infecciosas, ¿no? Pueden ser de carácter oncológico, hematológico, ¿no? Enfermedades autoinmunes que pueden condicionar a una elevación de la temperatura y adoptar una facies febril. ¿Estamos? Por ejemplo, la malaria, ¿es bacteria? ¿Es virus? ¿O es hongo? ¿Qué es? Pues, entonces, ¿provoca fiebre? Sí, provoca fiebre. ¿Me entienden? Entonces, igual, ¿no? Las enfermedades hematológicas, oncológicas, inmunológicas también pueden ir acompañados de fiebre. Un ejemplo sería la artritis reumatoide, donde el sistema inmunitario va a atacar a las articulaciones. Igual va a haber presencia de esta fase febril, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y por qué se caracteriza la fase febril, pues? Ay. ¿Ah? Entonces tú agarras y dices, no. ¿Saben qué? Si yo veo esta más esta otra característica, esa es una facies febril. Perdón. Eso faltó. Sí, bien, acá podemos ver en la imagen que vamos a observar que en el paciente vemos enrojecimiento de los pómulos. Esto es por una vasodilatación, y el resto de la piel va a tener palidez y los ojos van a ser brillantes. Esto nos quiere decir que son cristalinos, sí. Y un tanto rojos. ¿Cristalinos? No, ojos brillosos. Brillosos. Vidriados. Avidriados. Ajá, como si fuera un vidrio así. Sí, eso también es por la vasodilatación ocular, que es producto de la fiebre. Según Massey, nos da unas variantes de la facies febril, que son dos. Siguiente, por favor. Que son estas dos, la facies bultuosa y la facies neumónica. Vamos a comenzar con la facies bultuosa, que es más que todo la hinchazón de los párpados y también la congestión ocular, como podemos ver acá en la imagen. Es más que todo porque va a haber dice un fallo de congestión conjuntival. ¿Qué es eso? Es a nivel de los ojos. En otras palabras, cuando hablamos de congestión conjuntival, quiere decir ojo enrojecido. Sí. ¿Ya? O sea, congestionado. Sí. Ajá. Y eso ocurre más que todo en el coqueluche, que también lo llamamos tosferina, y en el sarampión. ¿Hay sarampión? Se supone que no. ¿Hay sarampión? ¿Qué es? Los pacientes que todavía no. ¿Hay todavía sarampión? ¿Hay o no hay? ¿En Perú hay sarampión? En zonas donde no hay. Y ahorita, o sea, no debería haber. No debería. ¿Por qué? Porque por acción de la vacuna, ¿no es cierto?, contra el sarampión.
que no están todavía inmunizados, sí puede Ahí haber. se llaman pacientes susceptibles, ¿no? Pacientes que no han sido inmunizados, ahí puede surgir un brote de virus salvaje, ¿no? De sarampión, y hacer las manifestaciones propias de la enfermedad, ¿no? Y es por eso, ante la presencia de un caso sospechoso, y peor todavía si es un caso confirmado de sarampión, ahí viene el bloqueo, ¿no? De advíncula, creo que es bloqueo, ¿no? Entonces comienzan a bloquear pues las manzanas, ¿no? A la redonda del caso, para poder buscar si existen o no otros pacientes que han sido expuestos probablemente al virus salvaje. ¿Sí? Sí. Sí, como puse de ejemplo al coqueluche o la tosferina, puede tener una progresión grave hacia la neumonía. Entonces pasamos de la facies bultuosa a una facies neumónica. Y en acá lo que vamos a observar acá es unas mejillas eritrocianáticas, que en Masei nos dice que en el pulmón más afectado es donde se va a... Pero esa fotito, ¿no es cierto? ¿Es de qué? ¿Ah? ¿De qué facies es esa foto? Lúpica. No, es de la facies No, mitral. mitral. Ya, es de la facies mitral, ¿no es cierto? Bueno, has utilizado, pero tendría Es que que no hay solamente... muchas, claro. Ya te digo, rápido. Sí, por eso quise señalar una flecha acá. Ya, solo en un lado, ¿no es cierto? Para ver, por ejemplo, si es que el pulmón izquierdo es el más afectado, se observaría más en la mejilla izquierda. Y acá nos va a indicar en todo caso la parálisis vasomotora refleja. En algunos casos también hay herpes labial, porque la neumonía hace que el sistema inmune decaiga. Y si Hay es que el un paciente, inmunocompromiso. sí, y si es que el paciente ya ha tenido herpes en algún momento, este está en un estado de latencia dentro de los ganglios se activa, nerviosos, que al estar con la neumonía se puede volver a activar. Y eso provoca la herpes labial, que normalmente o coloquialmente las personas lo llaman como aftas, ¿no? Acá como vemos en la imagen. ¿Cuál? ¿Los de abajo? Acá. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de la facies dolorosa, que como vemos acá, También facies. ¿Qué facies? Si es dolorosa, facies álgida. Ya vamos. vamos a ver que va a haber un descenso de las comisuras labiales acá, producto del dolor, y también que se va a plegar el entrecejo, y también en casos el ceño fruncido. Sí, el ceño fruncido, y también se puede plegar en lo que es la frente, y esto se da... Y se van a hacer más notorias las líneas de expresión de la frente. Sí. ¿Sí o no? Te le dice, oye, estás puñete, te dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? Se puede dar en casos de lesiones físicas, como por ejemplo fracturas o esguinces, o también por dolores viscerales, de repente tiene cálculos biliares. O sea, dependiendo de la intensidad Sí, del dolor, la intensidad. o sea, se va a hacer manifiesta pues con mayor intensidad de estas manifestaciones clínicas para lo que es la facies álgida o facies dolorosa, ¿no? O sea, el dolor, por más mínimo que sea, te cambia de humor. Cambia de humor, ¿no? Así es. Vamos. También podemos ver la facies pálida, que acá vamos a ver que puede indicar lo que es la anemia o la hipotensión arterial, como le íbamos hablando. Acá vamos a apreciar que el color de la piel va a ser un tanto blanquecino, y el de las mucosas también. Vamos a apreciar a los labios descoloridos, un tanto secos, una expresión de fatiga y debilidad, como vemos en la imagen, y la sudoración va a seguir siendo fría, producto del cambio, ya que no va a haber menos cantidad de glóbulos rojos, por ende de oxígeno. Y en el caso de la hipotensión arterial, vemos que el flujo de sangre va a ser menor, lo que puede indicar que los vasos de la superficie de la piel no estén siendo bien irrigados, provocando el color del paciente. También podemos ver lo que es la facies pálida anémica, lo que ya lo hemos comentado, ¿no? En lo que es la anemia hemolítica, que aparte de dar una palidez de la piel, también se va a agregar el tono amarillento por lo que es la bilis, ya que como va a haber una hemólisis de los glóbulos rojos prematuramente, esto va a hacer que haya un poco más de bilis, lo que va a agregar al tono amarillento. Claro, sobre todo, ¿no? Cuando hay una destrucción del glóbulo rojo, aparte de estar pálido, el paciente está histérico. O sea, es una combinación de dos coloraciones. Y algo que bien lo he resaltado es, sobre todo en lo que es la facies pálida, es bien característico evidenciar la palidez, ¿no? Muchas veces, dependiendo de los niveles de hemoglobina, esa palidez marcada a nivel de piel y mucosas. No, entonces a veces tienes que evaluar la conjuntiva tarsal y vas a poder ver que
normalmente pues es rosado, ¿no es cierto? Pero cuando hay una palidez, ¿no es cierto?, producto de una anemia severa, sea cual fuera la causa, entonces esto se vuelve blanco, ¿no? Entonces la piel también, pues los labios también se vuelven blancos, ¿no? Entonces a veces cuando tú evalúas la cara interna de los labios, también hay una palidez a ese nivel, ¿no?, que llama la atención. Ah, ya me mintieron, no tiene. Lo voy a llamar. No, le voy a llamar aquí al toque. Estaba mintiendo. Lo ha cancelado. ¿Lo ha cancelado? Ah, ya, pero no sea mentiroso. Vamos a aprender 5 minutos, ya, apuren. Así son, ¿no? Ahora vamos a hablar de la fase esclerodérmica, que más se asocia al envejecimiento prematuro. Podemos ver acá, por ejemplo, en el niño, que tiene un aspecto un tanto... de viejito, de un chiquiviejo, ¿no? De un chiquiviejo. ¿Sí o no? También podemos ver en él que tiene una piel pálida, un tanto amarillenta, esta va a ser un tanto rugosa, como se aprecia más acá, y la piel va a estar seca. También va a haber pérdida de cabello, como se observa más acá. ¿Cómo se llama? Y el ¿Cómo se llama? Vamos acá, ¿qué quiere hablar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Alopecia, sí, alopecia. ¿No? Alopecia. ¿Generalizado o localizada tiene? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Generalizado o localizado? Generalizada. Generalizado, porque es en todo el cuero cabelludo, hicieron la pérdida de los folículos pilosos. Esto se aprecia en lo que es el síndrome de la esclerodermia osteodisplásica. Esto va a ser una enfermedad congénita que, aparte de afectar acá, va a afectar a los huesos. También vamos a ver que se da en el hipogonadismo y en la desnutrición severa. Acá tenemos a la facies aórtica, donde vamos a ver que también es característica la piel pálida amarillenta, y lo que es diferencial acá es que vamos a ver pulsaciones visibles de las arterias temporales y en el cuello de la carótida, las carótidas. Y esto va a indicar lo que es la insuficiencia aórtica, que como vemos en la diástole, normalmente la válvula aórtica debería estar cerrada, pero cuando hay una insuficiencia, esta no está del todo cerrada y va a haber un retorno de la sangre. Siguiente. ¿Ustedes han escuchado hablar, los que han llevado ya semi, de la famosa danza arterial, o no? Sí. O llamada también signo de... No, danza arterial. Danza arterial. ¿Cómo se llama el signo? No sé. No. ¿Cómo se llama el signo? Danza arterial. Agarran y evalúan cuello y ven que las arterias están bailando ahí. ¿Sí o no? Danza. Ya, pero ¿cómo se llama el signo? Córriga. Signo de córriga. ¿Sí o no? A los que ya han llevado ya han escuchado ese término, ¿no es cierto? Y justamente de eso habla, ¿no? Entonces tú ves si tienes esas características, ¿no? Cuando tienes una fase aórtica, entonces, es por eso. ¿Sí? Vamos. Ya, luego tenemos a lo que es la facies anginosa, que por su nombre podemos saber que se refiere a una angina de pecho. Como vemos acá en el paciente, se observa una piel pálida, una expresión ansiosa propia de esa compresión en el pecho, la boca entreabierta porque está dificultando en lo que es la respiración y los labios secos. Acá, esta angina de pecho es provocada por una enfermedad coronaria que normalmente se asocia a lo que es la arteriosclerosis, pero siempre es bueno hacer una coroniografía para ver si en verdad es esto o es otra enfermedad. Entonces acá lo asociado a lo que es la arteriosclerosis, pero puede haber otras opciones. Sí, pero hay algo que también es importante, ¿no? Toda vez que hay una angina, ese paciente va a quejar dolor. Sí. Hay dolor, ¿no? Entonces, y eso genera pues un cuadro ansioso al cual tú haces referencia. Vamos. Luego también entonces vamos a lo que es la facies del infarto de miocardio, que podría ser por una complicación de lo que es una arteriosclerosis. Acá lo que vamos a observar en el paciente es que va a tener una expresión ansiosa, pero una ansiosa extrema. Ajá, vamos a ver palidez grisácea y aparte la mandíbula tensa, propia de ese dolor también del infarto de miocardio. Entonces lo que indica es el infarto de miocardio, ¿no? Eso es lo que podemos asociar.
frente a placas arterioscleróticas que pueden hacer que haya un infarto en una cierta localización del miocardio. Que han ocurrido distalmente, ¿no? Sí. A una arteria coronaria. No permite una adecuada irrigación eso del territorio. provocaría una necrosis irreversible y ya pues ya no sería igual para el paciente. ¿Sí? Se está durmiendo tu colaborador, ¿no? Luego tenemos a lo que es la facies aterosclerótica propiamente. Acá vamos a ver que el paciente está pálido y va a tener va a estar arrugado también. También va a haber presencia de encanecimiento y el arco senil. El arco senil se refiere que va a haber como una línea grisácea alrededor de la córnea y también vamos ¿Es a ver alrededor de la córnea o de la pupila? ¿O del iris? Córnea. ¿Estás segura? ¿Qué dice? ¿O es del iris? ¿Segura? Es un. Vas a revisar, me vas a decir dónde es. ¿Cómo se le denomina? arco senil. Arco senilo. Es más conocido como arco senil, pero tiene otro nombre. Geronte, ¿no? Gerontoxón. Ajá, bueno, esto, como su propio nombre dice, nos va a asociar a lo que es la arteriosclerosis, lo que va a provocar también lo que es la hipertensión arterial y más que todo lo que es la diabetes mellitus, ya que este está relacionado con la arteriosclerosis, ya que la excesiva cantidad de glucosa en lo que son ¿Qué ha revisado? las arterias, podemos Es que ver generalmente los pacientes que tienen lo que se denomina síndrome metabólico, ¿no? Entonces, el paciente generalmente es obeso, el que debuta muchas veces con un cuadro de diabetes, ¿no? Entonces tú ahora, pues este paciente pues tiene un síndrome metabólico y por ende la probabilidad de encontrar placas ateromatosas es bastante alta, ¿no? sí, justo propio de las placas, o cómo podemos saber si es que el paciente tiene estas placas de grasa, lo podemos decir comúnmente, es por el encanecimiento y el arco senil. Esto nos puede dar una noción de que hay estas placas de grasa, eso me dice, no sé. Y lo asocia a la diabetes mellitus porque la presencia de glucosa en la luz del vaso nos hace, puede dañar, y propiamente para poder protegerse, ¿no? El vaso hace que haya más, o se forme una placa de colesterol y otras grasas, y así va formando lo que es la placa. Por eso es que está asociada a la diabetes mellitus. En el caso de la facies de la endocarditis lenta, podemos ver acá que este sería un aspecto normal o compuesto. Va a haber acá una piel pálida o terrosa, como lo había dicho anteriormente. Igual la paciente se va a ver fatigada y va a tener unas manchas de rot en los ojos, como son estos, que son unas lesiones hemorrágicas, acá como vemos. Puntiformes, ajá, propio de los coágulos que podría haber en el torrente sanguíneo. Y esto nos va a indicar lo que es la endocarditis aguda, que puede ser causada por dos bacterias que van a ser el Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus, que sí, dorado. Sí, o el dorado, que también puede causar lo que va a ser la estenosis mitral, que luego lo voy a explicar más. Bueno, a ver si ya. Esta es la facies renal, que también es como un tono amarillento, que podríamos decir que podría ser algo de... La piel, ¿no? Sí. De la cara va a tener esa coloración, ¿no es cierto? Muy llamativa, dicen, ¿no? Piel terrosa, le dicen, ¿no? Sí. Sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ya tienen esa coloración, ¿no? De piel terrosa. Ajá, pero en este caso ya no va a ser como en el caso de la anemia, ¿no? Que va a ser por la bilis, el color amarillento, sino va a ser por la presencia del urocromo retenido en este caso. También vamos a observar que el paciente va a tener sequedad en la piel y edema palpebral, como vemos acá. Va a haber retención de líquidos propiamente de esa insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica que podría existir en el paciente. También hablamos de lo que es la facies cianótica. Acá podemos ver en el paciente una cianosis generalizada. Podemos ver los labios rojo-violáceos, que es una cianosis perioral, la congestión conjuntival igual, y esto nos puede indicar una cardiopatía congénita, cianótica, y ahí podemos ver lo que es la tetralogía del Fallot,
lo que nos puede indicar es la estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular. ¿Es revisar esa tetralogía de Fallot? Sí, la tetralogía de Fallot va a ser la presencia de 4 anomalías, las que les estaba explicando, que va a hacer que no se pueda llevar la cantidad de oxígeno correcta hacia los tejidos y nos indique la cianosis, como en el paciente. Y ¿Qué eso pasa? va a faltar, ¿Qué pasa? falta la hipoxia. ¿Por qué? Porque la sangre se mezcla. Sí, porque justo lo quiero explicar. En la parte de lo que es el tabique ventricular va a haber una abertura y eso va a hacer que la sangre se mezcle, y por otro lado es que la válvula aórtica ya no va a estar en su posición normal, sino es que va a migrar hacia el En lugar de salir del ventrículo izquierdo, ¿de dónde sale? del derecho. Y ahí es donde va a ocurrir esa mezcla de la sangre, y por eso es que ya no va a llegar la cantidad de oxígeno necesario, porque ya no va a ser la sangre oxigenada normal. Eso, y lo que es la facies mitral, que les estaba indicando antes. En acá vamos a ver lo que es la cianosis igual a nivel de la nariz, párpado. Eritrocianosis. Eso que mencionabas en el gráfico, donde has puesto la flechita, ¿no? Entonces se habla de una eritrocianosis bilateral, no tanto de la región de las mejillas, pómulos, ¿no? Y también de los pabellones auriculares, ¿no? Entonces nariz incluso. Ajá. Y eso nos va a indicar lo que va a ser la estenosis mitral, el estrechamiento. Yo siempre les hago una comparación, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un paciente con facies mitral, entonces van a pensar rápidamente que hay una patología valvular. ¿De qué tipo? Tipo estenosis mitral, ¿ya? Entonces, ¿a qué asemeja un paciente con facies mitral? Asemeja a ese niño, vamos a decir, de Puno, que esté expuesto a bajas temperaturas, ¿no? Y la carita se le quema, ¿listo o no? ¿No? Se le hace unas chapitas oscuras, ¿no? Entonces asemeja a eso el paciente mitral. O sea, si bien es cierto, en este caso la denominación correcta es una eritrocianosis, o sea, es de color rojo violáceo, ¿no? Rojo violáceo. Entonces más o menos tiene esa apariencia. Tú entras a un área de hospitalización y ves al paciente echado y te tiene que llamar la atención esa característica de la facies, y dices, no, ese paciente es mitral. Entonces lo auscultas y encuentras soplo, ¿no? ¿Qué soplo será? No sé, eso sí, no sé, yo no sé, Carly, ¿ya? Ya, después vamos a hablar de eso, cuando rotemos, les voy a explicar, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la facies disneica, que es propio de la disnea cardíaca, que nos va a provocar la insuficiencia cardíaca, o también puede ser la embolia pulmonar, que es la presencia de coágulos en lo que es las arterias pulmonares. Lo que vamos a observar acá es una expresión de angustia igual en el paciente, propio de la Se pueden haber múltiples patologías que pueden condicionar disnea, ¿ya? ¿Me entiendes? Puede ser una disnea de origen cardíaco, sí, de origen respiratorio, sí, pues lógicamente, ¿no? Entonces, ¿a qué va a conllevar ese hecho? A que los tejidos no se estén oxigenando adecuadamente, o sea, de que no va a llegar la cantidad suficiente de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo. Por lo tanto, el paciente comienza a fatigarse, ¿no? A tener esa dificultad respiratoria. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una anemia severa, ¿va a ser disnea o no? ¿Va a ser disnea o no? ¿Por qué hace disnea? Porque va a haber falta de oxígeno, hipoxia. Claro, ¿por qué? Porque no tienen la cantidad suficiente de glóbulos rojos para poder transportar el oxígeno que necesitan las diferentes células del organismo, y llega un momento en el cual el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Sí. Y propio de eso es que vamos a encontrar lo que va a ser la cianosis a nivel de los labios y los pabellones auriculares, propio de esa hipoxia, ¿no? También vamos a tener lo que va a ser palidez del resto de la piel. Otra adaptación, se podría decir, a esta facies disneica es que las narinas van a estar más dilatadas. Estas son unas narinas normales, pero como el paciente está sintiendo ¿Qué es una que le narina? falta, son los orificios externos de la nariz. Como el paciente está sintiendo que le falta oxígeno, su propio organismo se va a adaptar fisiológicamente, por ende él va a tener las narinas dilatadas. Y por otro lado, al necesitar oxígeno, va a tener la boca entreabierta. También hablamos de lo que es la facies del asma bronquial. Acá vamos a ver que también va a tener el paciente lo que es la disnea, pero expiratoria. Entonces, como
decíamos acá podría ser una disnea cardíaca o respiratoria. Acá nos referimos a una disnea respiratoria, pero que se presenta más en la expiración. También va a haber agotamiento, que es hinchazón de la cara. Vamos a ver cianosis también y expresión de ansiedad, como vemos acá en la ¿Por qué tendría una expresión de ansiedad? Porque le falta aire, va a sentir morir. Miedo. ¿Ya? Miedo a morir, ¿sí o no? Porque a veces la dificultad es tal que el paciente te falta y te entras en desesperación, o sea, se genera un cuadro ansioso y es terrible. A pesar de que le estás poniendo oxígeno, no mejora el paciente. Eso es propio de que, como vemos, el asma bronquial va a ser propio del estrechamiento de los bronquios, entonces va a tener esa dificultad respiratoria, por eso es que va a tener esa expresión de ansiedad. Otra característica que podemos ver es que las venas de la frente y del cuello van a estar dilatadas en el paciente, entonces eso nos va a indicar una crisis asmática. Una facies asmática. Sí, una facies asmática. También podemos ver lo que es la facies mediastínica, que acá podemos ver edema. Pero esa no es facies mediastínica. Sí, me he encontrado en la facies mediastínica ahí aparece qué triada. Ya, sí te vas a corregir, ¿ya? Vamos a ver lo que es edema en lo que es la cara y también en el cuello. Y también vamos a evidenciar lo que va a ser la cianosis, y esto lo que nos puede indicar es que puede haber tumores en lo que es el mediastino, o también trauma torácico. Como busqué esta imagen, nos muestra lo que es un tumor acá en el mediastino y acá se aprecia lo que es la radiografía. En el caso de la facies adenoidea, obviamente va a estar asociada a lo que es el adenoides. Señálalo. Aquí está. Y lo que va a indicar esta facies es que va a haber una hipertrofia de este adenoides. Y normalmente, o según lo que he buscado información, es que esta hipertrofia se da por un exceso de infecciones respiratorias, como puede ser la presencia de bacterias. Cuando estás en una constante infección por esto, el adenoides quiere tratar de actuar porque es un tejido linfático para poder protegernos, ¿no? Y lo que hace es agrandarse, en este caso. Crecer, ¿no? Crece en tamaño, se hipertrofia y obstruye. Y obstruye justo la vía nasal. La vía porque está en la nasofaringe, cerca de la garganta. Lo que podemos observar acá, como vemos en el paciente, es que las cejas están levantadas. Vamos a ver la boca entreabierta igual. ¿Y por qué tiene la boca entreabierta? Para poder respirar por la boca, ya porque la respiración se hace oral, sí, y deja de ser nasal, producto de la obstrucción. También vamos a ver, por ese caso que está respirando por vía oral, el labio superior del paciente va a estar acortado porque va a haber un aplanamiento de lo que es el maxilar superior. Bueno, eso es todo. Ahí nos vamos a quedar. Muy bien, felicitaciones.